El día de hoy vamos a ver el tema de la función cuadrática. Miren esa construcción que ven ahí tiene la forma de una parábola. Veamos entonces cómo trabajar la función cuadrática en los alumnos de segundo año de secundaria. Bien, la idea es que nosotros le presentemos, siguiendo los postulados de la teoría de las situaciones y de la matemática realista, una relación, una aproximación a la realidad. Entonces empezamos con lo que se conoce bastante, ¿no? Los muchachos de ahora saben mucho de lo que son las antenas parabólicas. Entonces empezamos a también en la teoría de Ausubel, que nos habla de los aprendizajes previos, los conocimientos previos, ¿no? Y entonces en este caso vamos a tratar de indagar qué es lo que sabe el alumno acerca de estas antenas parabólicas. Y bueno, acá tienen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué sabes de las antenas parabólicas? ¿Por qué crees que tienen esa forma? ¿Crees que esa forma tiene que ver con razones estéticas? ¿Puedes identificar algunos elementos o propiedades de ellas? Miren, la idea es en este momento estamos en la primera fase de matematización en la teoría de Freudenthal, ¿no? Eh, Solamente recurrimos a los conocimientos que ellos tienen, recurrimos a su sentido común, no estamos pidiéndole más, no estamos entrando ya con la matemática, ¿no? Muy bien. Bien, continuando con la función cuadrática, vamos a plantearle al estudiante una situación real. Miren, esta estructura viene a ser la estructura de un puente. Y entonces, si ustedes se darán cuenta, tiene la forma de una parábola. ¿Ven? Tiene la forma de una parábola. Entonces, vamos a hacerle las siguientes preguntas. Primero, tiene que observar la fotografía. Acuérdense que uno de los pasos más importantes en todo proceso de investigación es la observación. Pero es una observación donde el estudiante está intentando identificar características, propiedades. A continuación, hacemos la primera pregunta. ¿Es simétrica la estructura? En este momento ya el alumno tiene que tener muy claro la idea de simetría, ¿no? Se le pide, si es así, se le pide que trace la imagen del eje de simetría. Y dense cuenta cómo las cuerdas que sostienen el puente estarían ayudándonos, ¿no? Ahora nos dice, ¿cuál es el punto más alto del puente? Este punto pertenece al eje de simetría. Es muy importante que él, en todos los casos, explique en sus propias palabras cada una de las respuestas que da. Si la curva del puente pudiera proyectarse bajo el mar, ¿cómo creen que continuaría? Miren, acá estamos haciendo uso de la definición que nos da Freudenthal acerca de la realidad. Y acuérdense que Freudenthal nos dice que la realidad no es solamente lo que existe, lo que puede ser captado por los sentidos, sino también lo que el alumno es capaz de imaginar. Entonces la idea es que si nosotros prolongáramos estas, esta parte del puente, ¿no? Nos daríamos cuenta de que si lo proyectamos por debajo del mar, va a seguir ampliándose, ¿no? Y va a conservar la simetría. Siempre como les había dicho, se le pide que a los estudiantes que expliquen. Ahora vamos a plantearle lo siguiente. Que relacione la línea horizontal del puente donde transitan los vehículos con el eje X. Se le va a pedir que lo relacione con el eje X. Nos dice, se pueden ubicar algunos puntos que representan los del puente para identificar cuál es la función asociada a la curva de la imagen. Y entonces acá estamos planteándolo en nuestro plano de coordenadas. Y ahí hemos identificado el vértice, que vendría a ser el punto A. Tenemos los puntos B y C, que son equidistantes, ¿no? De lo que vendría a ser el eje de simetría.
y también los puntos E y D. Aquí el alumno, por ejemplo, puede darse cuenta cómo es que se desplaza a la izquierda o a la derecha, pero la misma cantidad de espacio, ¿no? Bien, entonces ahora pasamos a la siguiente actividad. Escriban las coordenadas de los puntos anteriores en la tabla, luego verifiquen que son puntos de la gráfica de esta función, ¿no? F de x es igual a menos 2/25 de x al cuadrado más 2. En primer lugar, se le pide que esbocen la gráfica de la función en el gráfico anterior, o sea, tendríamos que remitirnos al gráfico y le preguntamos, ¿cómo podrían describir esta curva? O sea, acá tiene que establecer las características que tendría esta curva, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de la gráfica que se pueden relacionar con la ecuación menos 2/25 x al cuadrado más 2 igual a 0? Le pedimos que justifique sus respuestas. Entonces, el estudiante va a tener que identificar los puntos que tienen en esta gráfica, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tendrán un punto menos 5,0 y 5,0. Tendrá el punto 0,2. ¿no? Todos los puntos lo va a ubicar en la gráfica. Y finalmente le pedimos que interprete, le decimos, ¿cómo se puede interpretar el punto más alto del puente en el contexto de la función f de x? Y luego le pedimos que explique. Como habíamos visto en las teorías de la matemática realista y en el de las situaciones, se plantea un aspecto importante en lo que se refiere al aprendizaje de la matemática, que el alumno conozca lo que es la historia de la matemática, de cómo es que se ha llegado a desarrollar el conocimiento matemático. Y entonces aquí planteamos esta lectura sobre justamente la historia de las cónicas, ¿no? Entonces, sería importante, por ejemplo, que el profesor, en base a esta lectura, pueda, por ejemplo, hacer un pequeño control de lectura, ¿no? Donde él evalúe la competencia transversal de la comprensión lectora. Le ponemos los gráficos para que el estudiante, mientras va leyendo un poco de historia, pueda conocer un poquito más acerca del tema de las cónicas. Luego, le vamos a plantear lo siguiente, ¿no? Ya introducido en lo que es la parábola, ¿no? Después de definir lo que es la parábola, ya le planteamos parábolas nuevamente en la vida real, siempre partiendo de la vida real. Acá tenemos estas construcciones donde se presentan formas parabólicas. Le damos la definición de lo que es la parábola, ¿no? Algunas características y le preguntamos, ¿no? También lo que se había planteado acá sobre la convexidad y la concavidad también se pone. Se les pide que realicen un bosquejo. También que tracen el eje de simetría. Que determinen si el vértice de la parábola es un punto mínimo o un máximo, dependiendo de la posición de esta. En este caso, por ejemplo, en las figuras tienen una parábola que se abre para arriba y otra que se abre para abajo. ¿Qué es lo más común en las parábolas? En la vida real, las que se abren para abajo. Entonces tenemos un punto máximo. Y en el caso de la primera, estamos viendo un punto mínimo. Bien. Ahora sí pasamos al tema de la consolidación. En la consolidación nosotros ya nos vamos a expresar en forma matemática, ¿no? Entonces le damos al estudiante la definición formal de la función cuadrática, las características que tiene, las restricciones, por ejemplo, que
tendría que ser necesariamente diferente de 0. También acerca del término cuadrático, ¿no? Que es ax cuadrado, el término lineal que vendría a ser bx y el término independiente c. Le vamos a dar las características de la gráfica de la parábola, ¿no? Que vendría a ser la gráfica de la función cuadrática. Le hablamos también de lo que son los puntos máximos y mínimos. Ahí lo pueden ver en la gráfica. Siempre es importante que ustedes en la enseñanza de estos temas necesariamente partan con ejemplos de la vida real. En el momento que llegan a la formalización, también es muy importante que acompañen con gráficos, ¿ya? Lo que ustedes están poniendo como propiedades, como características. Entonces acá se ve, por ejemplo, el punto máximo de la parábola, en el caso de la parábola verde, en el de la rosada, hablamos de un punto mínimo, y luego establecemos pues cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Luego planteamos este tema de las intersecciones con el eje X, ¿no? Entonces ahí ustedes se darán cuenta que hay 3 casos, pues, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso vemos que hay 2 intersecciones. En el segundo, solamente una intersección. Y en el tercero, no hay intersección. Por lo tanto, las raíces no pertenecerían al conjunto de los números reales. Ahora vamos a pasar a un ejercicio donde el alumno tiene que completar una tabla indicando cuáles son los coeficientes A, B y C. Bueno, este es un ejercicio bastante sencillo, ¿no? La pregunta es para que el alumno distinga pues si la función es cuadrática, y es necesario también aquí que fundamente su respuesta, ¿no? No solamente que llene el cuadrito con simplemente si es cuadrática o no es cuadrática. ¿Por qué no es cuadrática? Por ejemplo, la h de x, ¿por qué no es cuadrática? ¿No? Bueno, podría ser que diga no existe el término cuadrático. Pero si lo pusiéramos acá, 2x al cuadrado, por ejemplo, ¿ya podría ser cuadrática? No. ¿Por qué razón? Porque en la función cuadrática, el máximo exponente de la variable tiene que ser 2. No puede ser un número mayor a 2. Entonces, todo esto es muy importante que ustedes lo trabajen, ¿no? De tal manera que el estudiante pues sepa reconocer cuando una función es cuadrática. Como le digo, siempre pidiéndole que fundamente su respuesta. Otro ejercicio ya llevándolo a la parte operativa, tendríamos que ver en esta situación. Dice, miren, Francisca y Mateo discuten sobre la función f de x igual a x cuadrado más 5x. Mateo afirma que la función no es cuadrática, pues no está presente el término independiente. Francisca, por otra parte, afirma que es una función cuadrática y que posee un término independiente. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué? Aquí es muy importante que los alumnos pues discutan, ¿no? Y que se pueda llegar a determinar que el término independiente está ahí, ¿no? Está ahí, es 0. ¿No? Se podría poner x cuadrado más 5x más 0 o menos 0, ¿no? Y ustedes se darán cuenta que siempre al final va a quedar x cuadrado más 5x. Luego, otra pregunta es, ¿el vértice de la parábola de una función cuadrática se encuentra en el segundo cuadrante de un plano cartesiano? Si el vértice es un punto máximo, la parábola intersecará al eje X. Si es así, ¿en cuántos puntos lo intersecará? Entonces, miren, los estudiantes tienen que, por ejemplo, de repente esbozar la gráfica cumpliendo con esta característica, ¿no? Lo que nos dice es que el vértice de la parábola se encuentra en el segundo cuadrante. Ahora, si se encuentra en el cuadrante, ¿no? No sobre ninguno de los ejes, sino en el cuadrante, la pregunta es,
si la parábola intersecará al eje X. No necesariamente, ¿ya? No necesariamente, porque si se abre para arriba, no lo va a tocar en ningún punto, ¿no? Si se abre para abajo, sí, lo va a tocar puede ser, en este caso ya necesariamente tendría que ser en 2 puntos, ¿no? Entonces tendría dos soluciones esta, esta ecuación cuadrática. Bien, dice, si es así, ¿en cuántos puntos lo intersecará? Luego tenemos, bueno, en este caso es para que los alumnos debatan, discutan, y ahí van a ver ustedes cómo se empieza a desarrollar, porque se están matematizando, ¿no? Están matematizando los planteamientos que se les da. Ahora se le pide que observe cada una de las gráficas y determine la concavidad de cada una y si sus vértices son máximos o mínimos. También se le pide que calcule las soluciones de las ecuaciones cuadráticas cuando el valor de la función es igual a 0. Entonces acá tenemos una función cuadrática. Ustedes acá están viendo lo que podría ser su gráfico, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el vértice, ¿no? Y cuáles, en este caso, cuáles serían las raíces. Si ustedes se dan cuenta, pues, es una única raíz. Y en la siguiente ya ustedes pueden ver una parábola que se abre hacia abajo, que tiene 2 raíces, en los que los estudiantes también tienen que aprender a identificarlas, ¿no? Ahora vamos con un problema de aplicación. Dice, si se desea medir la altura máxima y la distancia máxima de un chorro de agua que es lanzado con una manguera. Para realizar las mediciones de distancia y altura, se trazó en la pared un plano cartesiano graduado en metros. Observa la trayectoria del chorro de agua. ¿Se la puede relacionar con una función cuadrática? Comenta con tu compañero. ¿Cómo se puede escribir la trayectoria del chorro de agua en términos de la concavidad y el vértice? Observa el punto de la salida del agua de la manguera y el punto de su llegada al suelo. ¿A qué puntos corresponde en la gráfica de una función cuadrática? Explica tu respuesta. ¿Cuál es la distancia máxima alcanzada por el chorro de agua? ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el chorro de agua? ¿Qué punto de la parábola representa la altura máxima del chorro de agua? Y miren, ya lo tenemos acá, pero matematizado, ¿no? Llevado a lo que podría ser un modelo matemático. Algo de la realidad lo estamos pasando a ya la matemática formal. El siguiente problema nos plantea lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se interpretan los parámetros de la gráfica? Considera las funciones x cuadrado más 4x más 3 y g de x más 2 elevado al cuadrado menos 1. ¿Son iguales o distintas estas funciones? ¿Cómo pueden determinarlo? Comenten. Acá entonces se les pide que trabajen ya, por lo menos aquí van a trabajar en pares, ¿no? Van a escoger cada uno su ecuación, su función, y van a empezar a identificar, de acuerdo a 6 valores, van a completar la tabla. Aquí observen, se les hace esta pregunta, ¿no? Si las funciones f de x y g de x son iguales o distintas. También se le pide que, observando la expresión algebraica, ellos nos den a conocer cuál consideran que es más fácil de graficar y cuál sería la razón por la cual piensan que es la más fácil de graficar.
Finalmente se les pide que grafiquen cada función en un plano cartesiano. Y luego se le pide que reconozcan los valores de los coeficientes en cada caso, con los puntos de la gráfica. Bien, sabemos que para poder hacer la gráfica a mano alzada de una parábola, se debería necesitar solamente conocer 3 puntos, ¿no? El vértice, y a partir del vértice podemos correr los mismos espacios, ¿no? Partiendo del eje de simetría, recorrer los mismos espacios, como nosotros nos damos cuenta, aprovechando la propiedad de la simetría, se va a conseguir el mismo valor para la ordenada, ¿no? Entonces aquí le tenemos que inducir esta forma de trabajo para que ellos puedan graficar una función parabólica. Nos dice lo siguiente: ya que la parábola tiene ciertas características gráficas, es posible esbozar esta gráfica a partir de algunos puntos principales que se pueden calcular a partir de los coeficientes de la función. Por ejemplo, se le pide que grafique esta función cuadrática 2x al cuadrado menos 8x más 6. Entonces aquí se puede buscar puntos de intersección con los ejes y el vértice. Entonces, en primer lugar, nos preguntamos, ¿en qué punto la función interseca al eje Y? Entonces, para calcular el punto de intersección con el eje Y, se reemplaza en la función el valor asociado de x por 0, ¿no? Entonces, ahí, llevando a cabo esta operación, podemos encontrar el valor de la ordenada. ¿En qué punto la función interseca al eje x? Para calcular los puntos de intersección se iguala la función a 0 y se resuelve la ecuación correspondiente. ¿En qué punto se encuentra el vértice de la función ax cuadrado más bx más c? Miren, aquí ya le damos lo que vendría a ser la fórmula, ¿no? Menos b sobre 2a para lo que vendría a ser la abscisa y menos b al cuadrado menos 4ac sobre 4a para la que vendría a ser la ordenada. Los coeficientes de f de x tiene que identificar el estudiante cuáles son, ¿no? En este caso 2, menos 8 y 6. Y luego a partir de reemplazar en los puntos, ¿no? En lo que vendría a ser el valor de la abscisa menos b sobre 2a y el de la ordenada menos b al cuadrado menos 4ac sobre 4a, va a hallar lo que vendría a ser el vértice. Ubica todos los puntos calculados en el siguiente gráfico, luego únelos a mano alzada para obtener la gráfica de la función. Particularmente, como les decía, esto es importante cuando queremos ver, por ejemplo, intersectos y lo que vendría a ser el vértice, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, trabajaba más de esta manera. Primero hallaba el vértice y luego hacía el recorrido en el eje X, el mismo recorrido para la derecha y para la izquierda. Y el estudiante también por ese lado tenía que darse cuenta de que, o sea, ya a partir de sacar una conclusión sobre la característica de la parábola, simplemente hallaba el mismo valor y a partir de ahí podría ser la gráfica. Pero como le digo, esto es en función de que el objetivo es hacer la gráfica. En cambio, lo que se está planteando acá es que el alumno tenga un procedimiento analítico donde le pueda permitir a él establecer, por ejemplo, los intersectos a partir de igualar a 0, ¿no? En primer lugar la variable x y luego la función, ¿no? Y bueno, y el vértice que siempre es necesario, pues empezar por ahí, ¿no? Por el vértice. Ahora
le planteemos al estudiante lo que vendría a ser la forma canónica, ¿no? Entonces, en la forma canónica, miren, ya estamos yendo a un nivel muy, muy formalizado. Y dense cuenta que en este punto ya no estamos ya tanto trabajando, ya no pensamos en llevarlo a la realidad. ¿Por qué? Porque en este momento ya los aspectos que le estamos dando al estudiante eh, necesariamente eh, nos obligan a que realicemos los procesos intramatemáticos. Estamos tratando de llegar a una formalización. Entonces, ya un poco que queda de lado esa necesidad de llevarlo a la realidad. Hemos empezado con eso, hemos continuado con esto, ¿no? Pero en este momento ya, miren, prácticamente nos olvidamos y nos concentramos en estos aspectos que son realmente muy importantes. Una vez que el alumno tenga el conocimiento, nuevamente lo vamos a llevar a que trabaje la parte práctica. Entonces, aquí le damos a conocer la forma canónica, ¿no? Donde ustedes ven, pues, ya incluidos los valores de H y K, que vendrían a ser el vértice de la parábola, ¿no? Nos dice que otra forma de determinar el vértice de la parábola consiste en escribir la función en su forma canónica y luego reconocer su expresión algebraica, los valores de las coordenadas del vértice. Y aquí se plantea un ejemplo donde se le acompaña al estudiante para que llegue a esa forma canónica. Una vez que ya está la forma canónica, se le da a entender pues de que ya está listo la determinación de los valores de H y K. Es necesario llevar a cabo la consolidación. En este caso, por ejemplo, ustedes se darán cuenta que ya las actividades que están haciendo caen dentro de lo intramatemático. Entonces es importante este nivel de formalización. En este primer caso, por ejemplo, se ve el valor del coeficiente de X, de cómo condiciona la gráfica, ¿no? Si es mayor que 0, la gráfica se va a abrir hacia arriba. Y si es menor que 0, se va a abrir hacia abajo. También la idea que tenemos que darle al estudiante es de cómo llevar a cabo el esbozo de la gráfica, que se puede hacer por dos formas, ¿no? Una, en la que el estudiante, pues, a partir de la identificación del vértice, puede hacer el mismo desplazamiento en ambos sentidos, a la izquierda y a la derecha, y la idea es que se encuentre con el mismo valor en el eje Y, ¿no? Como en este caso se ha desplazado la misma cantidad desde lo que sería de -1, miren, ha avanzado 3 pasos y llega al 2 y también podremos decir retrocede 3 pasos y se va a -4. Entonces, por ejemplo, con estos 3 puntos ya se puede llegar a hacer un esbozo de la gráfica. Pero también es importante que él sepa pues la forma analítica, ¿no? De poder construir una gráfica a partir de la determinación de los intersectos con el eje X y con el eje Y, una vez que ya identificó el punto del vértice. Otro aspecto importante tiene que ver en cuanto a los cambios que se van a producir en la gráfica de acuerdo a los parámetros. Por ejemplo, acá tenemos dos funciones, la g de x y la h de x. Lo que le preguntamos al estudiante es si estas funciones son cuadráticas. En primer lugar, podríamos incluso empezar de si son funciones o no. Bueno, luego de ver el tema de que si son cuadráticas, el alumno, pues las respuestas que tiene que dar están relacionados al dominio de lo que vendría a ser la definición de una función cuadrática, de la gráfica de una función cuadrática, ¿no? De la definición de parábola con sus elementos, ¿no? El vértice, el eje de simetría, las propiedades que hay entre los puntos que equidistan del eje de simetría. Entonces, estos aspectos se tiene que notar en las respuestas que dé el estudiante, ¿no?
se le pide que hagan un cuadro comparativo entre las dos gráficas, ¿no? Por ejemplo, ellos podrán decir que ambas se abren hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, el valor del coeficiente de x al cuadrado es mayor que 0. Esas cosas, por ejemplo, esta parte tienen que responder de esa manera. Otra, en cuanto a las diferencias, podríamos ver que en el caso de la gráfica roja, la g de x tiene una sola raíz como solución. En cambio, en el caso de h de x, tiene dos raíces. Entonces, el estudiante pues acá tiene que desarrollar, que aplicar, ¿no? Un lenguaje ya más formal de la matemática. Ahora, miren, a partir de lo que sería el gráfico de la función de f de x igual a x al cuadrado, se le pide al estudiante que por inducción trate de determinar cómo son los cambios, ¿no? Entonces, él va a hacer una comparación entre f de x y g de x y también entre f de x y h de x. Si ustedes se darán cuenta, él va a comparar, por ejemplo, en cuanto a los valores, ¿no? En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, si lo comparáramos con f de x con g de x, se van a dar cuenta que la raíz, por ejemplo, de g de x en los dos casos son únicas, ¿no? Es una única raíz, es la respuesta. Pero en el caso de f de x es 0. En cambio, en el caso de g de x es 3. Entonces, todos esos procesos tiene que llevar a cabo el estudiante. El docente debe estar, en este caso, mientras hacen la actividad, paseando y observando, conversando con los estudiantes acerca de las respuestas que dan, ¿no? Luego también se le pide que el estudiante se centre en la gráfica h de x y a partir de ella pues que identifique los puntos, ¿no? Y por ejemplo este punto 1,1, si ustedes se dan cuenta, no pertenece a la gráfica. Ahora también otra cosa que se le pide es que identifique si los valores de y siempre son mayores que los valores de h de x. Y aquí ustedes se dan cuenta pues de que se empieza por menos 2. De menos 2 para arriba, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que y siempre va a ser mayor a h de x. Pero en el caso, por ejemplo, de menos 3, ¿no? Entonces, menos 3 será mayor que a h de x. Entonces, esas cosas se le pide al estudiante que lleve a cabo la justificación. También, esta pregunta también es importante para ver si él domina los conceptos, ¿no? de lo que es la densidad, porque se le pregunta cuáles son todos los puntos en el plano cartesiano que corresponden a y igual a h de x, ¿no? Ustedes se darán cuenta pues de que aquí el estudiante puede identificar algunos puntos, pero estará en condiciones de graficar todo, de identificar todos los puntos. Eso es imposible, ¿no? Porque el conjunto de puntos es infinito, que satisfacen esta expresión y igual h de x. Como nos decía Freudenthal, es importante que nosotros conjuguemos, ¿no? La parte intramatemática con la extramatemática, lo que es la realidad con la teoría, lo concreto con lo abstracto. Y esa conjugación, como ustedes se habrán dado cuenta, se ha hecho desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto, hemos estado viendo con los estudiantes aspectos intramatemáticos.
que son importantes. En ese momento ya el estudiante debe estar motivado para llevar a cabo su aprendizaje, ¿no? Y dense cuenta que no podemos estar todo el tiempo pues insistiendo en la parte real. O sea, no tendría mucho sentido tener que estar trabajando con ejemplos de la realidad cuando lo que queremos es que se consolide en él eh, la parte algebraica, ¿no? La parte analítica. Pero, como les decía, es estar conjugando estos aspectos. Por ejemplo, ahora nos vamos a lo que son las situaciones donde se aplican las funciones cuadráticas. Si bien es cierto, ya lo hemos visto, ya desde el inicio hemos trabajado esto, estos ejemplos le permiten ver al estudiante pues toda la potencialidad que tiene la función cuadrática para explicar fenómenos de la realidad. Miren, en este caso estamos trabajando con la parte deportiva, en la natación, en el fútbol, en el básquet, en el lanzamiento de proyectiles, por ejemplo, ya es un poco de física, ¿no? Entonces vamos a hacerle conocer al estudiante pues de que la función cuadrática permite representar fenómenos naturales, ¿no? Y también relacionados con la economía, ¿no? Entonces, lo importante es que se deben considerar qué valores pueden tomar ambas variables y también si las variables pueden tener valores negativos, ¿no? Esto es importante porque ya vendrían a haber ciertas restricciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos casos en lo que es una lanzada de peso, ¿no? Observen ahí. Por ejemplo, aquí no tiene sentido los valores negativos, ¿no? En este otro caso, también estamos viendo la trayectoria, ¿no? Y lo que tendríamos que ver es, aquí en este caso, calcular la distancia, ¿no? También, en cuanto a la economía, pues se pueden hacer, problemas interesantes, ¿no? Porque habíamos, en la clase anterior, por ejemplo, de funciones lineales, habíamos estado trabajando con funciones su gráfica es una recta, ¿no? Pero en la vida real, cuando se hacen las aproximaciones econométricas, no tienen esa forma de recta. Entonces tienen formas que se asemejan más a parábolas o a funciones exponenciales. Entonces, en ese sentido, una primera aproximación es justamente la parábola, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a partir de los valores que se dan en el precio y la cantidad, se puede establecer cuál es la función. En este otro caso, por ejemplo, se plantea, cuando ustedes quieren trabajarlo este problema, a muchos de repente en el inicio no les va a parecer que se resuelve aplicando la función cuadrática, pero cuando ustedes lo trasladan a un plano, se van a dar cuenta que se puede resolver de esta manera, ¿no? Mira. Y ahí necesariamente pues entra a tallar la función cuadrática.